Queridos oyentes, nuestro saludo una vez más y en el nombre de Jesús. En esta hora tendremos un versículo de la hermosa palabra del Señor en el libro de Deuteronomios capítulo 31 verso 14. Textualmente la palabra del Señor dice, y el Señor dijo a Moisés, he aquí se ha acercado el día de tu muerte. Llama a Josué y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Fueron pues Moisés y Josué y esperaron en el tabernáculo de reunión. Reitero, Deuteronomios 31, 14. El tema de hoy vamos a llamarlo el cambio. El cambio. Al cumplir los 87 años de nuestra iglesia en Colombia, nos presentan un informe un poco desconsolador. Se nos informa que una gran cantidad de pastores ya pasan de unos 60 a 70 años y si hacemos un cálculo agresivo, en unos 10 o 12 años más ya muchos de ellos no estarán con nosotros. Esos preciosos ancianos que nos enseñaron la doctrina pura, la reverencia, el temor de Dios, la santidad, que nos enseñaron a levantarnos antes de que saliera el sol para buscar el rostro bendito del Señor y su valiosa ayuda, que nos enseñaron que el verdadero ministro no debe ser un turismero y que debe entregar todo su tiempo a la obra del Señor, que nos enseñaron a estudiar las escrituras para que nuestro mensaje no surgiera de otra parte, sino de las palabras inspiradas por el Espíritu Santo. Hombres que nos enseñaron a abandonar el mundo y a suspirar por las cosas de arriba, hoy se los está llevando el Señor. Ante la expectativa de este anuncio, es decir, el de la partida de nuestros preciosos ministros antiguos, yo formulo una pregunta. ¿A quién le vamos a dejar este especial tesoro? ¿En manos de quién dejaremos la esposa amada del Señor? ¿A quién le entregaremos esta iglesia tan linda y tan deseada de tantos? ¿A quién le vamos a entregar esta iglesia donde Dios depositó su doctrina pura? Donde Dios depositó la grandeza de su amor. No es desconocido de nadie que se ha levantado una nueva generación de creyentes con ideas bastante distintas a las que nos legaron los que verdaderamente tuvieron un excelente conocimiento de Dios y de la doctrina pura. En el verso 14 se nos habla de una transición. Dios ha anunciado a Moisés que va a morir y le ordena que llame al joven Josué para darle el cargo a él. Es Dios, no es el hombre el que llama a Moisés para entregarle el cargo a Josué. Es decir, para reemplazarlo. Pero me sorprende algo, y es que Dios no llama a un veterano, a otro anciano, a un hombre de experiencia para reemplazar a Moisés. No, llamó fue a un joven. ¿Será que Dios se equivoca? ¿Quién dijo que Dios se equivoca? ¿Quién enseñó semejante horror? Que Dios... Hay una pregunta que yo me hago en esta hora. ¿Qué vio Dios en ese joven para llamarlo a reemplazar al anciano Moisés, al veterano líder unicitario de Israel? Josué no era un joven del montón, no era un coqueto, era un joven serio, prudente, distinguido de Dios, sabio, preparado por Dios, sujeto, reverente. Queridos hermanos, Dios no improvisa, Dios no corre. El Señor conoce el corazón de sus siervos, por eso Él no se equivoca. En la elección de Josué no hubo apresuramientos de parte de Dios. Dios no corre. No fue una elección de último momento. Dios no es caprichoso. Dios no elige al azar. El Señor venía preparando a Josué mucho tiempo antes a través de Moisés para que ocupara el lugar de éste. En el libro de Deuteronomios, el capítulo 1, el verso 38, afirma lo siguiente. José, hijo de Nun, el cual te sirve, estas palabras las dijo el Señor a Moisés, el cual te sirve, él entrará allá
Anímale, porque él hará heredar a Israel. Fue el Señor quien nombraba y separaba a Josué desde antes de morir Moisés. En esta elección de Josué no hubo padrinos. A Saúl no lo llamó Dios, lo eligió el hombre y terminó en un extraordinario fracaso. En cambio, David fue ungido por el Espíritu Santo de Dios y fue él quien llevó a Israel a la cumbre, al cenit. Cuando el hombre es llamado por el hombre no se ven los resultados porque Dios no respalda lo que él no ha llamado ni separado para él. Repito esto, Josué había sido separado, preparado y capacitado por Dios para reemplazar a Moisés. Aparte de todo esto, Dios había dado a Josué el liderazgo militar y Moisés lo sabía, pues lo nombró oficial del ejército de Israel, Deuteronomios 31:3. El joven Josué también poseía virtudes de gobernabilidad, pues llegaría a ser gobernador en el tiempo indicado por el autor de la vida, Deuteronomios 3:21. Entonces ordenó pues a Josué en aquel tiempo diciendo: tus ojos vieron todo lo que Jehová ha hecho a estos dos reyes, y así hará el Señor a todos los reinos a los cuales pasarás tú a gobernar. Cuando Josué salió a la guerra, no era un bisoño, no era un experto. En el libro de Éxodo 33:11 dice: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento. Pero escuche esto. Pero el joven Josué, hijo de Nun, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Vio Dios en Josué que tenía espíritu de servicio, que estaba enamorado del Señor, que estaba absolutamente consagrado a Dios, separado para Dios y que velaba por las cosas santas de Dios en el santuario las 24 horas del día. Es decir, desde antes de ser llamado, vivía para el Señor. En Éxodo 24, versos 12 y 13 dice que Josué subió al monte de Dios con su pastor Moisés. En otras palabras, entiendo que Josué amaba a su pastor, le era fiel, servía a Dios con alegría, no había que empujarlo. El otro día una señora mamá de un creyente decía, dirigiéndose al pastor: esta señora fue donde el pastor y le dijo: por favor, pastor, llámele la atención a mi hijo. En mi casa no quiere ayudar a barrer, ni trapear, ni ayuda en nada a la casa. Allí donde come deja los platos, ni se acomide absolutamente a nada en casa. Se la pasa encerrado orando. El pastor lo llamó y el joven le dijo: es que yo quiero servir al ministerio, servir en el ministerio. Este muchachito piensa que Dios llama a desocupados, flojos y negligentes. ¿Cuántos hay así en las congregaciones de hoy? Aman el ministerio, desean ser pastores porque se piensa que solamente en el ministerio es que se puede servir a Dios. No, Señor. Uno puede servir a Dios barriendo, trapeando, orando, sirviendo al Señor de muchas maneras sin necesidad de estar en el púlpito. Pero esta clase de personas que aspiran al santo ministerio hoy no quieren coger ni siquiera una escoba. Están esperando que el Señor los llame y yo creo que nunca los va a llamar. No, Señor, ellos piensan que el ministerio es un desbaradero. En el antiguo pacto el Señor rechazó muchas hojas de vida. Por ejemplo, rechazó a Eliab, hijo de Isaí, hermano de David. ¿Por qué? Porque tenía una estatura formidable, era un militar compacto, pero el corazón de él no era como Dios exigía. A Dios no le interesa para nada la estatura ni la estirpe de nadie, porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. A Él no lo impresionan los apellidos de nadie, porque Él tiene un nombre que es sobre todo nombre, y en ese nombre se doblarán todas las rodillas de los que están arriba en el cielo y abajo en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para su gloria. A Jesucristo no lo impresionan los títulos de nadie. Gracias a Dios por los que los tienen.
Pero a él no lo impresionan los títulos de nadie porque en él están escondidos todos los tesoros de la multiforme sabiduría de Dios. En virtud de tal, rechazó la solicitud de Sansón por carnal, la de Saúl también por arrebatado, la de Absalón no fue estudiada porque éste tenía chispa, pero no la había encendido el Espíritu de Dios. Y la solicitud de Saúl también fue rechazada porque él era un profano. En cambio llamó a una campesina que se llamaba Ruth, se agradó de una desconocida llamada Esther, sobrina de Mardoqueo, a un cuidador de ovejas llamado David, a un boyero y colector de higos silvestres conocido como Amós. Así también llamó a un pescador a quien llamaban Pedro, pero también llamó al doctor Lucas, aunque no fue precisamente por su doctorado. Por la general, la gente que Dios llamó estaba escondida, no eran populares ante los ojos del hombre. Hoy también Dios va a realizar un cambio en la vida de nuestra iglesia. Muchos jóvenes asumirán las responsabilidades que nosotros iremos dejando en la medida que vamos partiendo con el Señor. Pero de una cosa estoy convencido y es que mi Cristo no llamará sino a gentes a quienes Él les conoce el corazón. Habrá entre mis oyentes uno entonces como Abraham que esté dispuesto a irse sin preguntar a dónde ir. A una como Ruth que renunció a todo para obedecer a Dios. Quizás haya uno como Esther que lloraba por su pueblo y expuso su vida por él. O tal vez como José que se sometió por 13 años a la molienda de Dios para al final sentarlo en el trono de Egipto. Dios prepara un profundo cambio dentro de no muy pocos días. ¿Estamos listos para ello? Lo único que sé a ciencia cierta es que a Dios nada lo toma por sorpresa. Él ya tiene un remanente listo. Él ya tiene la gente lista que desde antes de la fundación de los siglos ha diseñado para este gran propósito. Que Dios nos ayude a entender los propósitos de Dios. Excelente día y un abrazo respetuoso en el nombre de Jesús.